Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque la vida solamente tiene sentido contigo, Señor. Sin ti, Padre, nuestra vida sería como un barco a la deriva, Señor Jesús, sin un ancla, oh Dios, que nos sujetara a la roca, pero tú eres la roca eterna de las edades, Señor Jesús. Y a esa roca, Dios, nos anclamos en esta mañana, pidiéndote, Padre, que tú vengas, Señor Jesús, y tu palabra sea el alimento que satisfaga y nutra nuestras almas, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Padre, que tu presencia pueda estar en estos medios, que tu palabra, Señor Jesús, salga con libertad, Señor, y que tu pueblo sea edificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos todos a esta escuela dominical. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar las escrituras en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Queremos continuar con este temita de escuela dominical que hemos titulado 60 preguntas sobre la deidad con respuestas bíblicas. Y bueno, vamos a seguir leyendo cada una de esas preguntas y a contestarlas conforme a la Biblia. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Colosenses 2:9 dice: porque en Él, o sea en Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad, de la deidad corporalmente. Amén. Tomen su asiento. Vamos a seguir con estas preguntas. Es una lista del 1 al 60 y en esta mañana queremos tomar la pregunta número 11, la cual dice: la Biblia dice que toda la deidad es revelada en una persona. Es una pregunta. ¿La Biblia dice que toda deidad es revelada en una sola persona? Sí, en Jesucristo. Y en 2 de Corintios, el capítulo 4, el verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Cristo es la imagen de Dios. Cristo vino a revelar a Dios. En Colosenses 1:9, es la misma escritura, bueno, tomamos 2:9, pero aquí es más bien 1:19, dice el apóstol Pablo: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Es exactamente lo que dice Colosenses 2:9. O sea que en Jesucristo habitase toda la plenitud. Y en Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la mismísima imagen de su sustancia. Ya veíamos la otra vez que la palabra sustancia es persona. Sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al final quizá de estas preguntas voy a tomar algunas citas que el profeta dice. La otra vez estaba leyendo lo que yo ya le he citado, él lo dijo unas 2, 3, 4 veces quizá, donde él dice que si uno piensa, ¿por qué él habla de los extremos? Por un lado está el trinitarismo, que es recalcitrante, aquel que acepta a Dios dividido en 3 personas distintas, como 3 dioses. Y por el otro lado está el unitarismo, que dice que Dios es uno como un dedo. Y el profeta nos dijo, y no lo dijo una sola vez, dijo que si uno piensa que Dios es uno como un dedo, no está equivocado. Ahora, usted sabe, cada uno de esos son extremos, desde luego, pero el profeta nos trajo al centro para poder entender el misterio de la piedad a la cual el apóstol Pablo se refiere en 1 Timoteo 3:16. Ahora, la pregunta número 12 sería, ¿está oculto de algunas personas el misterio de la deidad? ¿Usted qué cree? Sí, desde luego que sí. No todo el mundo entiende la deidad. Por eso lo volvemos a repetir. El profeta dijo que si uno no cree en la suprema deidad de Jesucristo, uno no ha llegado a primera base. Ahora, voy a leer la escritura en Lucas, el capítulo 10, 21 al 22, donde dice el Señor Jesús:
Lucas 10, 21 al 22. Recuerde, la pregunta es, ¿está oculto de algunas personas el misterio de la deidad? Sí. En Lucas 10, 21 y 22 dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Mire, la Biblia King James, bueno, en español dice, yo te alabo, Padre, pero la Biblia King James dice, te doy gracias, Padre. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y seguramente si usted ha leído el mensaje en español, algunas traducciones la han hecho literal, tal como el profeta lo dice, como dice en inglés, te doy gracias, Padre. Por eso, para nosotros que leemos el mensaje es muy familiar el decir, porque el profeta muchas veces dijo, Jesús le dio gracias al Padre, que había escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los prudentes, ¿verdad? Pero en español dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los pequeños, así, Padre, porque así te agradó. Entonces, después de todo, el entender la deidad no es un asunto de inteligencia. No es un asunto de mucho estudio, es un asunto de revelación. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 22. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sin el Hijo. Y aquí es precisamente esta escritura, quizá pudiera ser favorita de algún trinitario para decir, ya ve, está hablando del Padre y el Hijo, y nosotros no negamos eso. Negar eso sería negar la Biblia. Pero solamente que tenemos que tener la revelación correcta y exacta. Entonces, repito lo que dice Jesús. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie sabe quién sea el Padre, quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo. Y aquí hay otra cosa. Y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, una persona no puede saber con exactitud, conocer exactamente la deidad o conocer el misterio de la deidad a menos que Dios se lo revele. Eso es lo que Jesús acaba de decir. Ahora, en el verso 13, ¿quién es el Padre? El Padre es el único Dios, particularmente como se reveló en la relación de los padres a la humanidad. Mire, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Mire cómo habla el Señor, ¿verdad? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te poseyó? ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Jehová. Él te hizo y te ha organizado. Ahora, ya vimos la otra vez, nosotros no negamos que Jehová sea el Padre. Pero Jehová y el Espíritu Santo son el mismo. Porque la Biblia dice que fue el Espíritu Santo aquel que engendró a Jesús en el vientre de María. Ya vimos eso. En Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué pues menospreciaremos cada uno a su hermano quebrantando el pacto de nuestros padres? Cuando Malaquías está hablando al pueblo de Israel y preguntándoles que todos nosotros, recuerde, él se está refiriendo al pueblo judío, que todos nosotros como pueblo judío no tenemos un solo Padre. O sea, a lo que Malaquías se está refiriendo es que el mismo Dios, el único Dios, era el Padre de ellos. ¿Ve? Ahora, ¿dónde estaba la pregunta número 14? ¿Dónde estaba Dios el Padre mientras Jesús estaba sobre la tierra? ¿Dónde estaba? El Padre estaba en Cristo. Y eso Jesús mismo lo declaró en San Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre? O sea, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, ¿quién habló estas palabras? Las habló Jesús. Las cosas que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, o sea, el Padre que moraba en Jesús, Él hace las obras, según San Juan 14:10. Y en 2 de Corintios 5:19, que también es una escritura muy conocida, dice, pues ciertamente Dios estaba en Cristo, o sea, Dios
el Padre, Jehová, el Espíritu Santo, que todos ellos son lo mismo, ¿dónde estaba? En Cristo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, pero, escuche, esto es importante, porque uno no puede hacer que no puede hacer que la Biblia se contradiga. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y una oración que es universalmente conocida por cristianos, católicos, protestantes, etcétera, es el Padre Nuestro. ¿Y cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿qué? ¿Dónde? En los cielos. Bueno, ahora, hermano, esto pudiera parecer una contradicción. Primeramente Jesús. Ahora, Jesús, Él está diciendo que el Padre estaba en Él y que el Padre era el que hacía las obras. ¿Es verdad? Pero cuando ellos le pidieron que los enseñara cómo orar, por propias palabras de Jesús, Él dijo que el Padre estaba en los cielos. ¿No? Y ambas son escrituras. Ahora, uno no puede a conveniencia tomar una escritura que a uno le favorezca o que a uno le convenga para respaldar la creencia y negar otra escritura. O sea, uno tiene que tomar toda la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos entender que el Padre estaba en Jesús y que estaba en los cielos? Bueno, ya lo hemos dicho, es porque Dios es ¿qué? Omnipresente. Por ejemplo, nosotros, casi cada ministro ha leído la escritura que Jesús dijo, donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí, en medio de ellos. Nosotros en esta mañana creemos que esta escritura se está cumpliendo aquí. Pero si en este momento hay una iglesia por allá en Alaska, ¿usted cree que esa escritura no se cumple ahí con ellos? Si hay una iglesia en la Patagonia, en lo último del continente, ¿esa escritura no se cumple con ellos? Claro que se cumple porque Dios es omnipresente. Ahora, otra cosa, mire, la pregunta número 15. El profeta Isaías dijo que Jesús sería el Padre, porque nosotros conocemos a Jesús como el Hijo de Dios. El profeta Isaías dijo que Jesús sería el Padre, claro que él lo dijo. Y en Isaías 9:6, una escritura también muy conocida, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces Jesús era Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, hay muchas iglesias trinitarias que les gusta mucho esta última parte, este último título de Jesús, que Él es príncipe de paz, y Él lo es. Pero entonces, si Jesús es príncipe de paz, también es Padre eterno. ¿Y qué es algo eterno? Lo que no tiene principio ni tiene fin. Y si es Padre eterno, entonces también es Dios fuerte. Sin que eso lo hagan 3, sino uno solo. Aquí mismo en Isaías el capítulo 63, el verso 16, dice, tú empero eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces, no quiere decir que haya dos padres, que por un lado, Isaías 9:6 haya dicho que Cristo, que el Mesías era el Padre, y por el otro lado, en Isaías 63:16 diga que Jehová es nuestro Padre. ¿Sí me explico? Porque cada una de estas escrituras se cumplen en Jesús. Ahora mire, la pregunta número 16. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26, ¿estaba él hablando con otra persona en la deidad?
Escuche la pregunta, porque yo sé lo que usted va a contestar si es que conoce el mensaje. ¿Jesús estaba hablando con otra persona? ¿Con otra persona? ¿Como si fueran dos personas? Ahora, todos sabemos, mire, esta pregunta, Génesis 1:26, es una de las columnas vertebrales del trinitarismo. Porque ellos dicen, bueno, está hablando en plural, no está diciendo yo voy a hacer al hombre, sino hagamos. Que está hablando con alguien más. Y nosotros no negamos la Biblia, desde luego. Mire, yo le he dicho que en una ocasión por ahí en la frontera, a unos hermanos estaban en un programa de radio, y entonces estaban tocando Génesis 1:26. Y entonces un trinitario de esos, de hueso colorado, como se llama, llamó a la estación de radio y les preguntó, entonces, ¿con quién estaba hablando si dice que hagamos? Y la persona misma preguntó, pero también contestó la pregunta. Dijo, porque si Dios está hablando con él mismo, dijo entonces, y bueno, voy a repetir los términos que él dijo, entonces Dios es como un ventríloco. Así lo dijo él. ¿Sabe lo que es eso, verdad? ¿Sí sabe lo que es un ventríloco? Ok. Es una persona que se pone aquí un muñeco y le abre la boquita y el muñeco habla, pero no es que el muñeco está hablando, es la persona la que está hablando. Ok. Y entonces, uno de los hermanos que estaba en la cabina para salir al paso ahí, de pronto tiene una ocurrencia, porque no creo que es otra cosa. Y entonces él dijo que Dios en Génesis 1:26 estaba hablando con su iglesia. Oiga, pues eso ¿de dónde? Ahora, el profeta de Dios nos dijo que él estaba hablando con el Hijo. ¿Y qué es el Hijo? El Hijo es el Logos. ¿Y qué es el Logos? La columna de fuego. Escuche, pero no es que acá estaba el Padre y aquí estaba el Hijo, sino que el Padre condescendió a ser el Hijo. Por eso la pregunta es, ¿estaba él hablando con otra persona con la deidad? Claro que no, porque no son dos personas. Yo puedo estar hablando con él, yo soy una persona y él es otra. Pero es precisamente de lo que estamos hablando, que Dios es solamente uno. Ahora mire, en Isaías 44:24 dice, así dice Jehová tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo y que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo. Mire. Aquí la Biblia dice que Jehová es el creador. Sin embargo, en Colosenses, el capítulo 1, creo que es en el verso 18, Pablo está diciendo que por Jesús fueron creadas todas las cosas. Eso es lo que dice. Y dice, y nada de lo que fue hecho sin él. ¿Sí me explico? Ahora, por eso dice, así dice Jehová tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Bueno, cualquier judío, cualquier cristiano, bueno, al menos cualquier judío reconoce a Jehová como el creador. Y nosotros también lo reconocemos. Pero el asunto es que a nosotros Pablo nos dijo que todas las cosas fueron creadas por Jesús, tanto lo visible como lo invisible. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, y luego dice aquí mismo déjeme ver en Malaquías, creo que esta ya la había leído, Malaquías 2:10. Ok. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces, mire, desde luego en el entendido que Malaquías está hablándole al pueblo judío, y él les estaba hablando de lo que ellos conocen como Jehová. Mire, curiosamente, los judíos, ellos no pronuncian el nombre de Jehová. ¿Dónde está? Oh, ok. Sí, estaba yo escuchando en un programa de radio que creo que sale los miércoles o los jueves, no sé, sale por la noche, o creo que el lunes, ni recuerdo qué día sale. Es un programa que es de judíos, son los que hablan ahí, ¿verdad? Entonces una persona le hizo una cierta pregunta y aquel judío, y entonces él la contestó y la contestó bien. Pero a mí me llamó la atención que él dijo, ok. Porque la persona en su pregunta incluyó la palabra Jehová. Y aquel judío está leyendo la pregunta. Pero cuando llega a la palabra Jehová,
él dice, bueno, esta palabra yo no la debo pronunciar. O sea, para ellos, porque, bueno, este es otro tema, y no tampoco es para hacer una doctrina. Pero para los judíos, usted sabe, el profeta habla de un tetragramatón que son cuatro consonantes, porque en el hebreo no hay vocales. Le pusieron las vocales para rellenarlo y hacerlo pronunciable. Pero entonces, aquí Malaquías está diciendo, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha criado un mismo Dios, o sea, ¿quién es el que nos crió? Si Malaquías no está hablando de Jesucristo aquí enfáticamente, está hablando de Jehová, el creador, que dice la Biblia en Génesis 1, que él creó todo, lo invisible y lo invisible. Entonces, Malaquías está diciendo, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Claro que nos ha creado un solo Dios. Ahora, pero uno tiene que entender, ahora mire, hay cosas que a lo mejor a la gente que no conoce el mensaje, que quizá no las pudiera entender, y no solamente no entender, sino no creer, cuando uno le habla de la condescendencia de Dios. Pero es la única manera, a través de la revelación del mensaje, que uno puede ser que la Biblia embone una cosa con otra. Por eso, como yo le decía al principio, no solamente es cuestión de creer en un solo Dios. Ahora, nosotros creemos en un solo Dios, pero no como los unitarios lo creen. Por eso el profeta se deslindó de eso y dijo que él ni era trinitario, pero tampoco era unitario. Eso es lo que él dijo. En el trinitario, en el sentido estricto de la palabra, que son personas que creen, o gente que cree en tres personas en la deidad, y unitario, en el sentido estricto de la palabra, que la persona cree que Dios es uno como un dedo. Ahora, esas son las cosas que el profeta vino a revelar. Es verdad, eso es algo que él vino a revelar y que está en la Biblia, desde luego. Ahora, la siguiente pregunta, que es la 17. ¿Cuántas de las cualidades de Dios estaban en Cristo? ¿Cuántas de las cualidades que Dios tenía estaban en Cristo? Si uno ve la Biblia, es efectivamente todas. Y volvemos a la escritura que tomamos al principio en Colosenses, donde dice, porque en él, Pablo no se está refiriendo a Jehová, se está refiriendo a Jesucristo. Dice, porque en él habita. ¿Qué es lo que habita? Toda la divinidad en un solo cuerpo. Por eso es lo que es Jesucristo. Y aún la Biblia en Primera de Juan dice que Jesús es el único Dios verdadero. Jesucristo. Por eso, cada una de estas cosas que estamos estudiando referentes a la deidad, ¿para qué nos sirven? Bueno, para creer, y no solamente, porque aquí hay una cosa. Lo primero que la persona tiene que hacer es creer. Por eso el profeta nos advirtió. La primera cosa que usted tiene que hacer es creer en la suprema deidad de Jesucristo. Ya lo leímos la otra vez. Y si uno no cree eso, pues no ha llegado a ninguna base. Si una persona se predispone a no creer algo, ella misma cierra el canal, el conducto de la revelación hacia Dios. Mire, yo creo que sería, y no solamente en el asunto de la deidad, en cualquier doctrina o punto doctrinal controversial, que los hay dentro del mensaje. Si la persona, en vez de inmediatamente, por cuanto no suena conforme a la persona ha sido enseñado, conforme a su criterio, inmediatamente lo rechaza, ¿qué posibilidad hay de que Dios se lo revele? Ninguna. ¿Por qué? Porque la persona ya se predispuso a no creer. Claro, mientras esté en la Biblia y en el mensaje, desde luego, porque hay tantas cosas que no tienen un versículo de la Biblia en las cuales basarlas, ni en el mensaje. Pero yo creo que una buena actitud es que si la persona no puede entender algo, pues al menos que lo deje quieto. Y que diga, Señor, bueno, esto yo no lo puedo entender, no sé de qué se trata, pero Señor, si no lo puedo entender, lo voy a dejar quieto. En su debido momento, si tú tienes
dentro de tu plan, el que yo lo entienda, lo voy a entender. Es la escritura que acabamos de leer. ¿Cómo es que por eso es que no toda la gente entiende la deidad? Y quizá para nosotros dijera, hermano, pero es la deidad, es algo de lo más fácil. No es lo más fácil. Claro que no. Si fuera lo más fácil, todo el mundo lo entendería. Es más, dentro de nosotros, ya no como personas pertenecientes a una denominación, sino como creyentes del mensaje, aún los que estamos aquí en esta mañana, hasta el tramo que llevamos de este estudio sobre la deidad, yo me preguntaría realmente cuántos lo entienden. Y mire, esto no es una clase teológica demasiado complicada, no es. Es algo sencillo. Pero yo entiendo, también eso creo que yo lo tengo perfectamente claro, que se requiere la revelación del Espíritu Santo en nosotros para decir, ahora lo entiendo. Mire, y esto es importante, ¿por qué? Porque la revelación es como un ancla. Cuando usted tiene la revelación de algo, nada ni nadie en el mundo se lo va a poder quitar. No porque el ministro, yo o cualquier otro ministro lo enseñe, sino porque Cristo se lo ha revelado. Cuando se lo revela, entonces es un ancla inamovible. Ahí se queda. Mire, yo le decía la otra vez que, no sé si lo dije aquí o allá en Nuevo México, no recuerdo. El trinitarismo, el profeta de Dios dijo, usted sabe, la marca de la bestia tiene muchas aristas. Pero una de esas aristas que tiene es el trinitarismo. Si usted nota, yo creo que un 95% de las iglesias evangélicas, descarto a la católica, evangélicas del mundo son trinitarias. Entonces es más fácil convencer, es solo un pensamiento mío, quizás sea más porcentaje o menos, pero solamente para que usted tenga una idea. Es más fácil convencer a ese 5% de que Dios son tres, porque la mayoría ya lo cree. Usted dice, ¿lo van a hacer? Bueno, eso es lo que el profeta de Dios dijo en las edades. En el resumen, las edades dijo que trinitarismo es parte de la marca de la bestia. Mire, y quizá uno esto lo ve lejano y dice, ay, pero ¿cómo? ¿Me van a venir a preguntar personalmente a mí? Yo no sé. Pero lo importante es que usted tenga una revelación clara de por qué Dios es uno. Porque, es más, por eso es que hay más gente que son trinitarios. ¿Por qué? Porque hay más Biblia aparentemente para probar que Dios son tres. ¿Por qué? Porque ellos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y claro, ellos no lo entienden, nosotros no negamos eso. Pero como no tiene la revelación de la Biblia, cada uno de estos versículos que hemos tomado y muchos más donde la Biblia Jesús habla del Padre y que el Padre, por eso en aquella ocasión creo que fue Felipe el que le dijo, bueno Señor, tú hablas tanto del Padre, pero ahora muéstranoslo. Y si tú nos muestras eso, nos basta, eso nos satisface. Ahora, era uno de los propios seguidores de Jesús. Después de 2000 años, esa es la razón por la cual la gente todavía está en esa encrucijada. Y como no tienen revelación, toman lo más fácil y encuentran. Bueno, si Jesús habló del Padre, Hijo y Espíritu Santo, mire, ¿por qué? Porque la revelación de la deidad está ligada al bautismo correcto. Una persona, para poder entender, y eso es lo que hago con todas las hermanos o todas las personas que luego yo platico, que les hablamos del Evangelio, primero los llevo a que crean que Dios es uno. Cuando la persona cree eso, entonces fácilmente podrá entender que cuando Jesús dijo en Mateo 28 y 19, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la persona sabrá que Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesucristo. Y ya, no hay más que discutir. La persona sabe que tenía un bautismo católico en los 3 títulos y que es necesario que se vuelva a bautizar correctamente en el nombre del Señor Jesucristo, porque es el único bautismo cristiano. Por eso no en balde la Biblia no muestra ni un solo bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El libro de los Hechos, que es la historia, parte de la historia, más o menos como hasta el año 60, del año 33 al 60, 63 por ahí. El libro de los Hechos, en ese tramo de la historia de la iglesia primitiva, todas las personas que fueron bautizadas, todos fueron bautizados en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, y los predicadores, bueno, siempre le buscan esquinas, y una de las primeras cosas que dicen, bueno, es que Pedro, en Hechos 2 les estaba hablando a los judíos, así que ese bautismo es para judíos. En parte es verdad, porque efectivamente Pedro les estaba hablando a judíos en el día de Pentecostés, ¿o no? Usted lea los versículos previos, varones israelitas. ¿A quiénes son los israelitas? Son los judíos. Bueno, si eso fuera todo, a lo mejor yo podía creer esa versión de la gente. Pero ¿qué de Felipe? Cuando fue a Samaria y predicó el evangelio, y los samaritanos, no los judíos, los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué de Cornelio? ¿Qué de Pedro? Cuando fue con Cornelio, Cornelio ni era judío ni era samaritano, él era gentil. Y les predicó el evangelio y los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿para qué sirve eso? Para demostrar que el bautismo en el nombre de Jesucristo es eficaz para los judíos que quieran aceptarlo, para los samaritanos que quieran aceptarlo y para los gentiles como nosotros que querramos aceptarlo. Entonces, hermano, ese argumento realmente no se sostiene, que era solamente para judíos. La Biblia prueba lo contrario. Entonces, por eso es de vital importancia que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, revélame el más grande misterio que existe, que es el misterio de la deidad, de la suprema deidad de Jesucristo. Cuando una persona lo entiende por una revelación, no porque yo lo diga, no porque yo lo lea, o incluso no porque usted mismo lea un tratado que hable, que diga que Dios es uno, eso está perfectamente bien, pero Dios se lo puede revelar. Termino con esto, mire, ¿por qué? Porque eventualmente la mentalidad de la gente cambia si es que no tiene una revelación. Yo le decía la otra vez, para mí es extraño y es por demás extraño que aquí dentro del mensaje hay una corriente doctrinal exactamente como la de los testigos de Jehová. ¿Qué dicen? Que Jehová es Dios y que Jesús no es. Oiga, bueno, a mí no me asombra que una señorita vaya y toque a mi puerta y que me trate de evangelizar con eso. Bueno, pues es su creencia, pero alguien que ya recibió la revelación de esto, que tenga esas cosas. ¿Sabe usted por qué? Porque en un principio pensaron que entendían la deidad, pero al final de cuentas eso muestra que no, si no creen en la deidad de Jesucristo, tomando las palabras de William Branham, que no llegaron a primera base. Y yo creo que eso es algo importante para nosotros, el creer y entender, como dijo Pablo, el misterio de la piedad. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido, Señor Jesús, el escuchar esta porcioncita de tu palabra, Señor, esta escuela dominical. Señor, y ese es el propósito, Padre, el ser instruidos, Señor Jesús, como estudiantes que van a una escuela, Señor, para aprender el ABC, Señor Jesús. Nosotros también hemos aprendido el ABC, el siempre creer en Cristo, Señor. Pero, Padre, no solamente nos vamos a quedar con el ABC, Señor, hay muchas cosas más que aprender, incluso llegar al álgebra, Señor. Pero como dijo tu profeta, no podemos llegar al álgebra si no conocemos el abecedario, Señor. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo en esta mañana, que tu palabra, Padre Celestial, sea una revelación para nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento.